Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva edición de Charlas con Merichel. Esta vez tenemos de nuevo el gusto de invitar a Mariana Sánchez porque nos quedamos muy picadas con los temas que trae. Pues veo que es una mujer académica preocupada porque también lo que ella hace en la universidad llegue a la realidad social. Eso es súper importante porque hace más falta gente como ella. Gracias, Mariana, y bienvenida. Nos puedes, para la gente que no vio el programa anterior, te puedes presentar, pues, qué andas haciendo allá en Washington y todo eso. Claro, hola a todos, yo soy Mariana Sánchez, y estoy haciendo un doctorado en un tema que se llama Medios, Tecnología y Política. Y pues resulta que nos conocimos en una entrevista sobre privacidad de datos, hablando de privacidad de datos, y yo estudio un poco esto y pues nada, estoy muy feliz de que otra vez me invites, gracias. Oye, pues muchas gracias por venir. La vez pasada hablamos de varios temas bien puntuales, ¿no? De hecho, pues la preocupación de la periodista que nos entrevista es todo este rollo de cuando regresan la sentencia en Estados Unidos, Roe versus Wade, y resulta que tiene como consecuencia que muchas mujeres pues tengan que tenerle miedo a su celular, ¿no? Entonces, pues tú nos explicaste súper claramente por qué. Entonces, si pudieras hacernos como un Resumen. resumencito, sí. Sí, claro, con gusto. Miren, pues más o menos, o sea, lo que está pasando, digamos, en el mundo de las aplicaciones, en el mundo de, ¿no? O sea, de cómo nos estamos comunicando. O sea, todos sabemos que Internet es maravilloso, ¿no? Entonces, Internet como lo conocemos quizás o cuando lo empezábamos a conocer a inicios de los 2000, pues era una idea que todos decíamos, es la supercarretera del conocimiento, vamos todos a aprender lo máximo, va a llegar el desarrollo a todos lados, el Internet nos va a hacer felices a todos. Pero lo que pasó después o lo como se ha ido desarrollando es el modelo económico en el que estamos viviendo ahorita con Internet. Y el modelo económico en el que estamos viviendo, justo como con las aplicaciones, es que o sea, nosotros creemos que las aplicaciones son gratis, ¿no? O sea, yo tengo un teléfono maravilloso, que es una computadora, descargo estas aplicaciones y yo digo, ay, pero son gratis, ¿no? O sea, yo no le tengo que pagar a Facebook, yo no le tengo que pagar a Google y yo no le tengo que pagar a nada, ¿no? Pero y lo interesante un poco es que siempre que algo es gratis es porque hay un costo atrás, ¿no? Nada es Y gratis en la vida, ¿verdad? exacto, nada de eso normalmente es gratis en la vida. Entonces, creo que lo interesante aquí es un poco como poder explicar más o menos cómo funciona. Entonces, ¿cómo funciona? Es, yo bajo esta aplicación, pero esta aplicación comercializa mis datos. Entonces, yo lo que mencionaba la vez pasada es que hay bueno, hay un libro maravilloso de una profesora en Harvard que se llama Capitalismo de Vigilancia. Entonces, básicamente es, todo el mundo está haciendo dinero con nuestros datos. Entonces, nosotros cada vez que le damos cualquier dato a cualquier aplicación, siempre va a haber, digamos, el costo va a ser que alguien va a comerciar esos datos en algún mercado. O sea, esos datos se van a ir, van a terminar en algún lado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Tú dices, no, pero no, o sea, a mí me da igual que sepan si fui a comer a McDonald's. Pues sí, está bien, o sea, pues la gente puede saber que fuiste a comer a McDonald's. El problema es cuando esos datos se vuelven entonces ya para un proceso criminal o un proceso judicial, que tú nos Ujú. puedes explicar más de eso. Entonces, aquí me parece que hay algo importante, no tanto como por meter miedo de decir, no, cuiden sus datos, cuiden sus datos. Sí, obvio, cuiden sus datos, pero lo interesante aquí es pensar, a ver, creo que todas las empresas de tecnología tienen una doble cara, ¿no? Por un lado, tenemos toda la libertad de expresión, tenemos formas de comunicarnos, no importa si yo estoy en Brasil, si yo estoy en China, si yo estoy, no, todos nos podemos comunicar con la tía, con el primo, con la abuelita, con todos, ¿no? O sea, las vías y las formas de comunicarnos son mucho más fáciles y mucho más accesibles, ¿no? O sea, piensen en sus abuelos o piensen en generaciones anteriores, ¿no? O sea, en los 70 no existía, ¿no? O sea, había que Ujú. ir a pagar a un teléfono y a ver si contestaban y la LADA internacional, ¿no? Y ahorita eso pues ya no existe, o sea, se esfumó, digamos que ahí cierran esa distancia, lo cual es maravilloso, o sea, es la Ujú. verdad, pues es una maravilla, ¿no? O sea, qué bueno que la tecnología está logrando hacer esto. Pero por el otro lado, ¿no? O sea, el otro lado de la moneda,
Pues es que siempre existe este auténtico robo de datos. Y este auténtico robo de datos es más o menos como si fuera una matrix que dice todo el tiempo qué estás haciendo, qué estás consumiendo, qué estás viendo, con quién estás hablando, etcétera, etcétera. Y toda esa información es la que se está comercializando. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar un poco es comentarles también otro argumento, por ejemplo, de la privacidad, es que dicen, bueno, pero yo no estoy haciendo algo malo, ¿no? O pues es que las empresas ya tienen mi información, o sea, ¿qué vamos a hacer con eso, no? Pues lo que ustedes pueden hacer con eso es limitar un poco el acceso que las empresas pueden tener, porque hay ciertas cosas que son privadas, o sea, si yo hablo con mi terapeuta, pues eso quizás es privado, ¿no? O sea, eso no se tiene que saber. Muchas Ujú. otras cosas. Y dentro de esas cosas están estas aplicaciones de seguimiento a tu periodo. Y bueno, aquí me quiero detener tantito para recomendarles un libro que se llama Privacidad es Poder, de Carissa Bellis, y lo pueden conseguir, yo creo que en las librerías de su gusto. Y, y bueno, si quieres, entonces, ese es un poco el resumen de lo que hablábamos la vez pasada. Ujú. Y lo que me gustaría hacer en esta plática es decirles un poco como lo que ha pasado, de dónde están paradas las empresas, o sea, qué ha pasado en estas 2 semanas, ¿no? Sí. Bueno, miren, las aplicaciones, o sea, hay muchísimas aplicaciones del seguimiento a tu periodo, ¿no? O sea, existe esta de Apple Health, existe una que se llama Clue, existe una que se llama Stardust, existe una que se llama Flow. Ujú. Bueno, pues las aplicaciones, o sea, aquí es donde se empieza a meter ya privacidad, geopolítica, capitalismo, todo mezclado al mismo tiempo. Ujú. Como la película esta de Everything at the same time, Everything, Everyone at the same time, ¿no? O sea, todo lo mezclan en el mismo lugar. Entonces, algunas empresas, por ejemplo, hay una que se llama Clue, que está basada en Europa. Y esa empresa salió a decir la primera semana que no va a cumplir con la ley estadounidense, que ellos están basados en Europa y ellos van a cumplir con la regulación europea que se llama GDPR, que es un acuerdo al que llegaron que la privacidad más o menos sí existe o Ujú. existe más mejor. O sea, está mucho más articulada la regulación en Europa. Luego salió otra empresa que se llama Stardust, que quizás esta la utilice mucha gente porque te dice además que los astros y las estrellas y no sé qué y no sé cuánto. Y esta empresa dijo, todos mis datos a partir de hoy van a ser encriptados. Encriptados significa, ¿no? Pues que end-to-end, que hay algún tipo ahí de seguridad. Ujú. Pero, pues, eso es lo único que salieron a decir. Y por ejemplo, Mac salió a decir, bueno, Apple salió a decir que ellos nunca jamás iban a cumplir con la ley. O sea, que ellos tienen un acuerdo con el usuario. Entonces, bueno, Ujú. o sea, eso es un poco lo que sabemos de las aplicaciones. Sí, fíjate Luego, que también me llamó la atención en este mismo sentido de que vas, que Google dijo que ellos van a borrar las búsquedas, ¿no? Eso se me hizo bien cool. sí, es que miren, aquí entra otra cosa. Esto pasó la primera semana, o sea, Ok. dentro de la primera semana que dijeron se pierde Roe versus Wade, empezaron todas estas aplicaciones a decir como, no, nosotros vamos a hacer esto, nosotros vamos a hacer lo otro, no se preocupen, ¿no? Con tal de que la gente lo siga usando. ¿Y por Ujú. qué? Pues porque ellos de todas formas están haciendo dinero, ¿no? O sea, recuerden siempre esto, o sea, siempre que algo es gratis, alguien está haciendo dinero con este dinero, con tu información. Sí. Y, y entonces, bueno, Google salió a decir en efecto en un comunicado que automáticamente borrará todos los records. ¿Y qué significa que van a borrar todos los historiales? Es que van a borrar locación, van a La borrar ubicación. la ubicación, gracias, van a borrar las búsquedas y la geolocalización. Y Ujú. ahora, ¿por qué salieron a decir esto? Porque bueno, aquí obviamente, como se imaginarán, ¿no? Ha habido muchísimas organizaciones civiles diciendo que, o sea, que digamos que no importa si usas la aplicación o no,
porque hay muchos extras pedazos de información que se pueden recuperar, o sea, que el gobierno puede recuperar. Ujú. Entonces, ¿cuáles son esos pedacitos extras, no? La búsqueda en dónde hay un sitio para abortar, la búsqueda de cuándo me puedo tomar la pastilla, la búsqueda de dónde puedo comprar la pastilla, la búsqueda de etcétera, 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 ¿no? Entonces, todas esas búsquedas, esto ya está más que probado y es, de hecho, una académica en una fundación aquí que se llama Ford Foundation, salió a decir que mucha gente ha sido, digamos, que muchos procesos judiciales se han alimentado de todos los pedacitos extra de información que nosotros vamos dejando esta huella. ¿Te acuerdas que también dijimos, todos tenemos una huella digital? Ujú. Entonces, todos esos cachitos de información se van, digamos, como que perdiendo ahí, pero se quedan. Entonces, yo creo que Google sale a decir esto un poco como en respuesta de decir, no, nosotros también vamos a proteger, ¿no? O sea, como al usuario y Sí. vamos a ir eliminando y vamos a ir borrando. Pero, por ejemplo, aquí, o sea, creo que otra cosa importante, ahorita me voy a regresar a lo de Google y nada más para decirles que Fitbit, por ejemplo, ya te da la opción de borrar. O sea, ya también dijeron que ellos van a dar la opción de borrar toda la información y que se va a borrar del sistema y que, pero pues ahí ya es un poco como tú creyéndole a Fitbit si lo van a borrar. Yo les recomiendo pues ya no usarlas, ¿no? O sea, ya papel y lápiz. Em, pero el otro pedazo importante de información que también pasó en estas 2 semanas es que, por ejemplo, el gobierno estadounidense, de enero a junio de 2022, Google recibió más de 150,000 peticiones o sea, de peticiones del gobierno de la información, o sea, pidiendo información sobre algún caso judicial y se Wow. cumplieron el 80% de esas peticiones. Sí. Entonces, exacto. Entonces ahí es un poco como que dices, bueno, sí se va a proteger, pero al mismo tiempo se están pidiendo estos otros pedazos de información. Entonces, por más que tú, o sea, por más que Google diga, bueno, nosotros vamos a borrarlo todo, es un poco como sí lo van a borrar, pero igual y hay cachos que no van a borrar. O sea, esa es la parte como de, digamos, incertidumbre jurídica de este lado, que nadie Claro. sabe como qué va a pasar. Y ahora aquí tengo otro dato. De enero a junio también, o sea, en estos 6 meses, Ujú. Apple, Meta, Microsoft recibieron 112 peticiones para acceder a datos por parte de gobiernos locales, y se cumplieron 85%. Wow, son demasiadas. Ujú. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos la vez pasada también es que Facebook salió a decir que no iban a permitir esto de que se estén intercambiando las pastillas. O sea, que tú digas, hola, ¿no? O sea, supongamos, yo soy aquí una organización civil y les digo, hola, aquí en mi Instagram pueden ver dónde voy a hacer el dropout, ¿no? O sea, dónde voy a ir a dejar las pastillas para que tú las puedas recolectar. Y, y Facebook salió a decir que no, que pues ellos no iban a permitir ese contenido en sus redes, porque no, o sea, porque tienen esta política de que no van a permitir pastillas, farmacéuticos, ¿no? En la red. Pero entonces aquí es como donde dices, híjole, ¿no? O sea, unas cosas sí se permiten y otras no, pero aquí es donde, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte, o sea, todas estas cosas se están dejando a una política privada, no a una política pública. Ujú. Entonces, ¿cómo se le hace para brincar de una política privada? O sea, pues claro, las empresas dicen, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer lo otro, pero quizás a lo que deberíamos irnos o a lo que quizás debería pasar, no lo sé, es cómo puede hacer el gobierno para empezar como a tipificar o no estas cosas. O si esa sería una solución. No lo sé, no lo sé. Son preguntas al aire. No, sí, de hecho, Mariana, me dejaste pensando la última vez que platicamos de tú, bueno, como usuaria de Facebook, de tus redes, algún día quieres hacer el ejercicio de tus derechos ARCO, ¿no? En este caso, el derecho al olvido de tu información. ¿Por qué? Porque no es crucial para la vida pública. Entonces tú vas a un juzgado y le dices, ¿sabes qué? Yo quiero que me garantices mi derecho a la información Ujú, y presentas un amparo
y dices que tal vez en contra de las empresas que tienen tu información y también le avisas al gobierno y yo no quiero que tú estés pidiendo mi información. Entonces, tal vez en alguna sentencia lejanamente, porque ya ves que aquí tienes que lograr la jurisprudencia, tiene que llegar el caso a la Suprema Corte. O sea, yo creo que sí estamos hablando pues de jodido de 3 años, ¿no? 3 años para que podamos tener ahora sí ya en el derecho mexicano, a través de las sentencias, algo que pueda decir dónde quedan estos huecos de información y qué va a pasar con nuestra información legalmente. Porque se supone que con los derechos ARCO, como tú bien comentabas, que es el derecho a que tu información sea valorada, ¿no? Pero pues vemos muchas veces, y me voy a ir un poquito más lejos, pero igual de algo nos sirve, muchas personas no sienten que son valiosas y también por eso no exigen la defensa de sus propios derechos, ¿no? Y hablando básicamente de algo inclusive así medio privilegiado como el derecho al consumidor. En México no Mm. tenemos esta cultura del derecho al consumidor y yo creo que en Estados Unidos sí sería más viable generar estos grupos de litigio para hacer litigio estratégico internacional, en este caso binacional, para ver de cómo se protegen los derechos dentro del common law, o sea, un sistema como el de Estados Unidos, y cómo se defienden estos derechos en un sistema garantista de derechos, como es el derecho mexicano. Mm. Entonces, yo creo que lo que plantea sería como propio para una clínica jurídica, poder hacer un grupo de personas, sobre todo pues mujeres o personas menstruantes, decirles, sabes que yo tuve abierta esta aplicación y voy a viajar a Estados Unidos y qué tal si necesito abortar, ¿no? Entonces necesito protegerme de esta manera. Por ejemplo, cuando andaban aquí con el tema de la prohibición del aborto, de las pastillas y todo esto, Ujú. fuimos afuera del Ministerio Público y dijimos que nos estábamos tomando la pastilla de emergencia para ver si nos detenían. Entonces así ya comprobábamos, bueno, si es delito que te tomes la pastilla o no, porque lo estoy haciendo aquí afuera del Ministerio Público y tú me tienes que decir. O sea, ¿Y esas si son era o no cuestiones, era? no, no era paracetamol, pero lo sacamos No, de la. pero ¿y si era delito o no era delito? Ah, bueno, pues no nos arrestaron, de hecho cerraron con cadenas la puerta donde estábamos allá afuera manifestándonos. Entonces, bueno, con esto ya nos dan un entendido que pues no es delito, ¿no? También en su momento fuimos al registro civil y les dijimos, ¿sabes qué? Ayer tuve relaciones sexuales con un hombre de la que pudiera resultar un embarazo y quiero que me protejas a mi probable óvulo fecundado, ¿no? Entonces, digo, si es llevar al absurdo, ¿no? Todo este tema del aborto, ¿para qué? Para que las autoridades nos digan sí o no. Entonces, yo creo que aquí sería una movida así la que tendríamos que hacer, Mariana. Mm. A mí lo que también me interesa mucho, por ejemplo, es terminar de entender, o sea, como en el mundo de abogados, em, o sea, cómo se le hace para que esto se pueda crear como un, digamos, posible delito o no. O sea, por ejemplo, ¿cómo le puedes hacer para que puedas privatizar tus datos que se vuelvan tuyos sin que el gobierno tenga acceso? Y si el gobierno tiene ese acceso, o sea, digamos, si el gobierno tiene el acceso a tus datos en Facebook o you name it, em, ¿cómo le haces para que entonces tú digas, no, es que ahí ya hay un, o sea, ya hay una falta, ¿no? O sea, hay una violación, pero entonces, ¿quién escribe eso? O sea, ¿cómo se tipifica eso? Sí, pues ahí yo creo que lo que tendríamos que hacer es un proceso de lobbying, o sea, cabildeo total con diputadas, diputados. Primero que se enteren qué son las redes sociales, porque luego ni las manejan bien. Y te lo digo, o sea, sí me estoy burlando, o sea, sorry, pero también pues es, o sea, si son diputadas, diputados tendrían que tener, si ellos no saben, por lo menos tener asesores que sí sepan manejarle sus redes, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos visto que si tú haces un comentario en el muro de la diputada y le haces una pregunta y no te responde, tú puedes ampararte para que te respondan, ¿no? Porque ya en Facebook ya se está tomando como un medio que puede ser jurídicamente reclamable. Eso es lo que yo creo que a partir de ahí nos vamos a poder
enterar e interesar, hacer interesar a la gente en la vida pública para que esto pueda llegar a ser sancionable. Sí entiendo Y sobre que, todo los abogados, así. Abogados, estudien tecnología, por favor, así, háblenme si quieren. Pero, o sea, esto de verdad, o sea, ya el futuro ya es hoy y ya nos alcanzó, o sea, ya nos alcanzó totalmente, o sea, como que creo que hay veces que lo vemos y decimos, no, pero eso está en internet, ¿no? O sea, como si estuviera por afuera o como si ajá, estuviera, ¿no? Afuera de tu casa, pero ya está aquí, o sea, está dentro de tu casa, ya eres tú, o sea, ya hay una versión tuya en internet, ¿no? Entonces, o sea, ¿eso qué? O sea, eso ¿cómo se va a empezar a pensar, digamos, ¿no? sí, también, por Y todas las ejemplo, cosas, todos los líos, los no líos. sí, estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, he conocido profesores, gente que se sube a su carro y prende un botoncito y ya está conectado su celular a su carro. Entonces todo el mundo sabe a dónde va y a dónde viene. Por Su casa supuesto. está conectada a la luz y todo a un sistema inteligente. Entonces, estas empresas tienen esta información. Si es una persona que puede ser víctima de secuestro, esta información se tiene que guardar porque no es que hayamos comprobado que el gobierno no secuestra, por lo menos en México, Mm. ¿no? O sea, sí creo que el argumento de la privacidad es información y la información es poder, creo que es lo más importante siempre cuando hablamos de datos, o sea, cuando hablamos Sí, de cómo están funcionando las aplicaciones, quién me está siguiendo, quién sabe, quién no sabe, ¿no? Y, por ejemplo, muchas veces también escucho esto de, bueno, no, pero pues ya tienen toda mi información, no me va a pasar nada. Pues por ahora, ¿no? Porque yo no sé si en un futuro, o sea, lo que hemos visto, por ejemplo, también con algunos procesos de aquí en Estados Unidos de inteligencia artificial, y no sé si tú has tenido oportunidad de verlos, me voy a desviar un poquito, pero me voy a regresar. Por ejemplo, algunas policías utilizan sistemas de inteligencia artificial para ver quién tiene posibilidad de volver a cometer un delito, ¿no? ujú, Y muchos de estos sistemas tienen todos estos engranajes matemáticos que se llaman algoritmos. Y, y entonces juzgan a ciertas personas por el color de su piel, por la forma de sus ojos, por la forma en la que tienen las manos, por su estatura, ¿no? Entonces, a partir de una foto, ¿no? O sea, a partir de tu imagen, ya de ahí pueden saber si vas a volver a cometer un delito o no, ¿ok? Entonces, lo interesante me parece es como nosotros tenemos que pensar, o sea, que toda esa información que estamos dando, o sea, sí, lo utilizamos y es maravilloso el Internet y te pones un botón y ya llegaste a tu destino y todo. Pero yo como sé que esa información no me va a venir después a molestar a mí diciéndome, sí, pero tú tienes una posibilidad de saltarte 10 saltos por los datos que yo tengo de tu coche. Y esto ujú. es una bobada, ¿no? Pero quizás también en el futuro todos esos datos te dicen, pues sí, pero yo no te puedo asegurar, no te puedo dar un seguro porque pues no hiciste ejercicio los pasados 10 años porque tu Fitbit dice que no caminaste. Órale, sí es cierto. Entonces, o sea, sí me explico, estas son como las cosas que, o sea, cuando me dicen, pues sí, pero la privacidad no importa, no, pues sí, sí importa, siempre, siempre importa, siempre. Y luego también estaba pensando la otra vez, justo que hablaba en un programa Mujeres a la Tribuna, que hablaba de lo que habíamos platicado tú y yo, y sí, ¿no? Te pones a pensar que los algoritmos de diferentes plataformas son racistas, son misóginos, ¿no? Cuando, Y también, inclusive, perdón, no, no, vas. cuando se ha hablado con inteligencia artificial, pues estas inteligencias resultan ser fascistas, misóginas, racistas. ¿Por qué? Porque se alimentan de todas las conversaciones que hemos tenido las personas en Internet, ¿no? Entonces ahí te quedas tú, bueno, entonces mis conversaciones, ¿por qué las está repitiendo ahora este robot, ¿no? Y ahora resulta, híjole, estaría súper bien hacer otro programa para platicar precisamente de la inteligencia artificial, ¿no? Ah, De, claro, por supuesto, yo cuando tú me digas, porque mira, voy a hacer un breve paréntesis musical y les recomiendo vale. otro libro. Les recomiendo otro libro que se llama
híjole, me lo sé en inglés, of Math Destruction. Básicamente es algo así como, Armas de destrucción en sí, matemática. sí, gracias, gracias. Y la autora se llama Sofía Noble. Ok. Entonces, ella está en UCLA Órale. y todo el libro explica justo cómo, o sea, cómo matemáticamente, digamos, crearon estas cosas que se llaman algoritmos, ¿no? Que a veces alguien te dice el algoritmo es que no entiendes nada, pero digamos que ella te explica cómo estas cosas terminan siendo racistas o por qué estas cosas terminan siendo misóginas o por qué o cómo o cuándo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más bobo que yo siempre les doy a mis alumnos de inteligencia artificial es, por ejemplo, el CAPTCHA que todos picamos en Google. Eso, a mí nadie me paga por hacer eso. Y eso es yo estoy alimentándole su inteligencia artificial a Google Ujú. diciendo cuáles son puentes. O Sí, sea, o sea, tú le estás dando tu tiempo, tú le estás trabajando y a mí nadie me sí, ha pagado por eso. O sea, y le he llenado 20,000 captchas, vaya. sí. Entonces, sí, estoy de acuerdo que hay que, o sea, como que echarle más luz a estos temas, o sea, que la gente sepa, ¿no? O sea, sí, a mí me encanta, yo con mucho gusto vengo y explico todo lo que se necesite, claro que sí. Digo, lo que Perfecto, sé, sí. ¿eh? Hay cosas que no sé también. Eso es Gracias. importante. No, pues hasta ahorita la verdad agradezco mucho tu participación porque nos has abierto espacios que no estábamos viendo, que por ejemplo yo también era hasta lo de la sentencia de las personas de si no estoy haciendo nada malo, ¿por qué tengo que cuidar mi información? Si no Exacto. estoy diciendo cosas de que pueden ser un delito, ¿por qué me tengo que proteger, no? Y bueno, como activista ya sabía yo por qué es que me tenía que proteger, pero ahora sí como ser humano dices, no, le echas a la huevita. Y yo creo que lo que tú dices de tener atención en esta información, de que te pueden negar un seguro de vida, cosas súper importantes, yo creo que es vital que lo empecemos a difundir y pues te agradezco mucho tu participación. ¿Te gustaría cerrar con algún mensaje o algo? Pues la verdad, o sea, mucha gente también me ha preguntado y me dicen, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué hago, Mariana? ¿Qué hago? Pues o sea, los invitaría quizás también a todos a seguirme en mis redes, no, no es cierto, pero sí Sí, también síganme en mis redes, @MarianaSZS, pero también, o sea, empecemos a identificar, o sea, vuélvanse un poco más conscientes, digamos, de lo que comparten y de lo que no. Y si ustedes quieren también, pues borren sus historiales, por ejemplo, de Google, ¿no? O sea, vayan y en Google hay un momento donde dice mi historial, mi perfil, y pues de ahí a depurar y a depurar, o sea, quizás también como tener un poco más de higiene digital, ¿sabes? ya. O sea, no todo, o sea, Google no tiene que enterarse de todo lo que hacemos y pues ustedes también, Google tiene esta opción de el incógnito, ¿no? Pues igual y buscar algunas cosas en el incógnito, ir borrando, ¿no? Quizás algunas otras cosas como una red VPN, o sea, para gente que le interese un poco más, ¿no? Quizás para ti, ¿no? Sé que eres activista, ¿no? Pues quizás para ti una VPN es algo fundamental, ¿no? Pero sí, cierren el internet y cierren todas, o sea, pónganle segurito a todas sus cositas o Sí, a la total. mayor cosas que puedan, sí. Sí, yo creo que es como, pues sí, como decías, ¿no? Es parte de la higiene. Inclusive hasta yo creo que, pues no soy psicóloga, pero tengo ciertas nociones y yo creo que hasta mentalmente nos daría cierta tranquilidad, ¿no? Porque pues puede ser que, no sé, o sea, tienes un exnovio agresor, tienes cierta información, pues la bajas, la guardas, pero la borras. ¿Por qué? Porque luego él puede usar esta información en tu contra, ¿no? O Por sea, supuesto, sí. sí, entonces, pues Mariana, yo creo que ya se nos va el tiempo, siempre se me va rapidísimo A platicando mí contigo. también. Muchas gracias. Entonces, pues te invito a la próxima que puedas para que podamos hablar ahora de inteligencia artificial. A mí me hace pensar, por ejemplo, mucho en esta película de Minority Report, donde salía Tom Ujú, Cruise, ¿no? Que esta ujú. sentencia previa, ¿no? Que te sentenciaban inclusive antes de que cometieras el delito, porque una máquina que está, bueno, pero ya es toda una historia. Pero sí les recomiendo ver esa película. Pero ese, o sea, por ejemplo, lo que yo mencionaba es un artículo que está en ProPublica, si lo pueden ver,
y se llama igual algo así como algún tipo de censura en las máquinas, algo así, está en ProPublica. Y ahí, o sea, y te explican justo esto, o sea, que una máquina te decía qué posibilidad tenías de volver a cometer un delito o no. O sea, me parece de otro planeta, vaya. No, sí, además, pues, ¿qué pasó con la presunción de inocencia? ¿No? Está jodidísimo. Pero bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar el programa de hoy. Esto fue Charlas con Merichel. Estuvo participando con nosotras Mariana Sánchez desde Washington, mexicana académica preocupada por que las cosas sucedan. Muchas gracias, Mariana, y un saludo Gracias. a todo el público. Un abrazo hasta Washington. Igual, adiós.